Está Ru. Bien. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, tratando de conectarme con la realidad. Ha sido como muy largo el fin de semana, ¿no? Ay, sí. Muy largo, ¿verdad? Bueno, yo entre que he ido y vuelto a viajar, mira, de mi muerte estoy. Pero bueno, Está lindo. sí, la verdad que ha sido lindo. Y bueno, Buenas tardes. hola, Ceci. Hola, Ceci, buenas tardes. Bueno, disculpen, no voy a prender la cámara. Vamos a comenzar la clase, que no es tan extensa porque es un tema que más o menos lo han trabajado en relación médico-paciente. Por favor, avísenme si ven, ¿sí? Sí, ahí se ve, Ceci. Ahí se ve. Bien, perfecto. Espero que pueda pasar. Bueno, a todos, buenas tardes. En la clase de hoy el tema que vamos a abordar es el vinculado con los cuidados paliativos. Como ya lo hemos mencionado alguna vez, vamos a remarcar hoy, cuando nosotros hacemos énfasis en enfermedades que producen gran sufrimiento y que requieren un abordaje integral por un equipo interdisciplinario e incluso la comunidad, siempre las relacionamos, o mejor dicho, habitualmente los relacionábamos con la enfermedad del cáncer. Pero ustedes mismos, al igual que nosotras, son testigos de todos estos cambios epidemiológicos que han venido habiendo, de esto de que la esperanza de vida de la población ha ido incrementándose, por lo tanto, envejece más la población, y esta población envejecida, como ustedes saben, llegan a su etapa de la vida ya con una, dos o más patologías crónicas que llegan a generar cierta dependencia de ellos hacia los demás, a limitar sus actividades de la vida diaria. Esto por un lado. Por el otro lado, ustedes ya tienen conocimiento que existen las enfermedades crónicas, algunas de ellas transmisibles, como el HIV o la tuberculosis sin tratamiento, y algunas no transmisibles que afectan algún órgano o algún aparato en particular, como son las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas.
que si bien decimos son crónicas, hasta el día de hoy no tienen cura, ¿sí? Y por lo tanto, con el progreso de su evolución clínica, vamos a decir, en su progreso pasan a limitar la vida independiente, las actividades funcionales de quien las padece. Entonces, ante estas situaciones, es decir, las clásicas enfermedades oncológicas, las enfermedades crónicas que ahora ya los vamos a llamar como enfermedades crónicas avanzadas, la senilidad de nuestra población nos demanda intervenciones. Y esas intervenciones dentro de la parte sanitaria están vinculadas con lo que ustedes conocen como los cuidados paliativos. Simplemente para diferenciar términos, no es que lo vamos a aplicar en esta clase, pero para recordar y diferenciar, cuando se menciona enfermedad crónica con pronóstico de vida limitado, hacemos referencias a las enfermedades que tienen un curso progresivo, paulatino, gradual, que en ese avance que van teniendo deterioran la autonomía y la calidad de vida de quien las padece. Este tipo de enfermedades presentan respuestas variables al tratamiento específico y evolucionan en crisis. ¿Qué quiere decir en crisis? Se agudizan los síntomas, luego se estabilizan, luego se vuelven a agudizar. En estas etapas de agudizaciones tal vez requieren internaciones o evaluaciones en servicio de guardia, y luego vuelven al domicilio y siguen estables, ¿sí? Eso significa evolución en crisis, pero a mediano plazo nos lleva hacia la muerte. Cuando decimos situación de enfermedad terminal, nos referimos a aquellas enfermedades avanzadas, en fase evolutiva e irreversible, con múltiples síntomas que causan un gran impacto emocional, además de la pérdida de la autonomía, y la escasa o nula respuesta a los tratamientos específicos ya curativos. ¿Sí? Cuando una enfermedad, de ser una enfermedad crónica recientemente diagnosticada, al decir que estamos en una enfermedad crónica con pronóstico de vida limitado, la pasamos a rotular después como una situación de enfermedad terminal, quiere decir que en el desarrollo de la enfermedad, por ejemplo, vamos a poner una, la esclerosis lateral amiotrófica, su pronóstico de vida ya se encuentra limitado a semanas o meses. Por eso ya decimos que esta enfermedad se llama en situación de terminal. Y luego cuando vamos a decir que una persona ya se encuentra en situación de agonía, quiere decir que ya se encuentra en su evolución de la enfermedad en la etapa que precede a la muerte, ¿sí? Entendiendo que ésta se ha venido desarrollando de manera gradual. En esta etapa ya de situación de agonía, el deterioro físico es intenso, la debilidad es extrema y una alta presencia de trastornos cognitivos, de conciencia, dificultades para la ingesta y el pronóstico de vida de esta persona ya está limitado a horas o días. ¿Recuerdan? Estos son conceptos que ya lo habíamos visto en relación médico-paciente. Bueno, ahora cuando nos planteamos qué sucede ante un paciente con enfermedad terminal, como ustedes bien saben, bueno, ahora lo han aprendido, no hemos puesto la flechita, pero han aprendido algo, si bien no está la legislación argentina, pero ante un paciente con una enfermedad terminal, una de las opciones que están en otros países es la eutanasia o el suicidio médicamente asistido a pedido del paciente. ¿Sí? Sino las otras situaciones que nos podemos encontrar, ya centrándonos en la conducta del equipo sanitario, es, por un lado, que el equipo o el profesional médico opte por el abandono del paciente, lo cual es moralmente inaceptable. Cuando decimos abandono, es que esté en la situación en la que esté, no le propone alternativa terapéutica alguna,
o incluso hay casos en donde no existe alternativa terapéutica, pero es nuestra obligación ética y moral acompañar al paciente y a todo su entorno, ¿sí? Entonces, como les digo, ante un paciente terminal, hay equipos o profesionales que pueden obrar moralmente de manera incorrecta, abandonando al paciente, o bien hay otra alternativa que... ¿Perdón? Bien, hay otra alternativa que que es muy frecuente de observar, que está vinculado con la obstinación terapéutica, también llamado encarnizamiento terapéutico. ¿Cuándo nos lleva a esto? Cuando nosotros ya impregnados con todo esto del intervencionismo, podemos llegar a creer que a mayores intervenciones médicas, mayores invasiones en el paciente, significa que somos mejores médicos, y de ello estamos completamente equivocados, ¿sí? Es una actitud errónea. ¿Por qué? Porque nosotros al obstinarnos, al encarnizarnos con las intervenciones médicas, sin obtener de modo alguno un resultado favorable, lo que hacemos es prolongar la agonía del paciente. Esta actitud nuestra es moralmente y éticamente inaceptable, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de obstinación terapéutica, también llamado encarnizamiento terapéutico, es un concepto que se vincula muy de cerca con otro concepto clave, que es el de la futilidad médica, ¿sí? Una acción médica es fútil cuando no cumple con su objetivo. En el caso nuestro, por ejemplo, de los pacientes donde vamos a aplicar, que tienen algunas de estas enfermedades crónicas avanzadas o que tienen alguna patología oncológica, tenemos que tener en cuenta que un tratamiento, para calificarlo como fútil, tiene que ser en una situación, en un contexto, en un paciente determinado. ¿Por qué? Porque sirve este ejemplo. Si decidimos aplicar la quimioterapia, obviamente ustedes me van a decir, esto no es un tratamiento fútil. Claro, no es un tratamiento fútil en un paciente que se encuentra en una etapa temprana del cáncer. Pero sí es un tratamiento fútil, es decir, no se alcanza el objetivo, que el objetivo sería detener la evolución de la enfermedad o restablecer la salud del paciente. Por ejemplo, en aquel paciente que ya hemos detectado la enfermedad del cáncer en una etapa terminal. ¿Queda claro? Entonces, ante estas caras opuestas tenemos una cara intermedia de acción, que es la que promovemos, que es la que ustedes conocen como cuidados paliativos. ¿Ahí ven bien? Bien. Sí, profe, sí. Bueno, gracias. Los cuidados paliativos, como lo redefine la Organización Mundial de la Salud, ha ampliado su perspectiva, ¿sí? Antes se encontraba muy limitado, por ejemplo, a las patologías oncológicas, ahora los mismos conceptos se han ido ampliando y se definen como aquellos cuidados que son una propuesta para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, siempre frente a problemas asociados con enfermedades que amenazan la vida. ¿A través de qué acciones se van a llevar? Son estas propuestas de mejora de calidad de vida a través de prevención, alivio del sufrimiento, a través de detección precoz, identificación y evaluación y tratamiento efectivo del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Como ustedes bien saben, los cuidados paliativos se trata más bien de una medicina que se centra en la persona y en su contexto. El principio de acción, la unidad de acción de los cuidados paliativos están constituidas por el paciente que padece la enfermedad y por la familia y sus cuidadores, ¿sí? Entonces, en ello se centra la medicina paliativista, y no solamente como se hacía antes, en las medicinas, vamos a decir, tradicionales, en la patología que padece la persona, ¿sí? Sino que se centra en la persona y en sus diferentes, vamos a decir, aristas, la arista física, psicosocial, espiritual. ¿Bien? Entonces,
Lo que nosotros vamos a hacer a través del cuidado paliativo es un abordaje holístico de todo lo que requiere este paciente y su contexto, y a este abordaje holístico lo vamos a lograr a través de equipos interdisciplinarios. Como ustedes recordarán, estos equipos estaban constituidos no solo por diferentes especialidades médicas, sino también por agentes sanitarios, kinesiólogos, enfermeros, sacerdotes, miembros de la comunidad que se llaman voluntarios que deseen participar. Bien, entonces, como les decía, la unidad principal de abordaje de lo que de manera general, global, vamos a decir así, llamamos cuidados paliativos, es el paciente y su entorno. Ahora bien, nosotros aplicamos dos términos que se encuentran asociados entre sí, pero que a la vez son diferentes. Y es el vinculado a cuidados paliativos y atención paliativa. Cuando decimos cuidado paliativo, si bien responde a la definición que acabamos de enunciar, dada por la OMS, cuando vamos a reflejar quién trabaja en qué, cuando decimos cuidados paliativos, nos referimos a los equipos que están en el segundo o tercer nivel de atención con personas altamente especializadas, ¿sí? Y cuando mencionamos atención paliativa, nos referimos preferentemente al equipo que trabaja en el primer nivel de atención. Ese equipo, como les decía anteriormente, constituido habitualmente por los agentes sanitarios, enfermeros, kinesiólogos, médicos clínicos, médicos de familia, generalistas, los mismos sacerdotes y los voluntarios de la comunidad. ¿Estos equipos se desconocen? No, están íntimamente relacionados, o sea, tal vez no se conocerán físicamente, pero hay un flujo de comunicación dinámico entre un equipo y el otro, justamente por esto que decíamos al principio, por esas crisis en las enfermedades que tienen los pacientes, que obligan a que tanto el equipo que está en el primer nivel como el equipo del segundo y el tercer nivel, de algún modo, sea a través de comunicación directa o a través de intermediarios como son los familiares, estén en contacto estrecho para poder determinar el abordaje a seguir del paciente cuando es derivado para atención de urgencia o cuando es retornado a su domicilio. Pero ¿por qué nosotros vamos a hacer énfasis en la atención paliativa? Porque la atención paliativa, ¿sí?, constituye todo ese conjunto de medidas que vamos a orientar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con estas enfermedades crónicas. Son las atenciones que vamos a centrar para prevenir comorbilidades, para prevenir que se desencadenen de manera precoz complicaciones esperadas, a largo plazo, pero esperadas. Entonces lo que intenta hacer la atención paliativa es ir frenando la evolución de la enfermedad. No decimos aquí nada de la muerte. Ir tratando de frenar la evolución de la enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a lograr esto? A través de la incursión precoz de este equipo. Cuando decimos precoz, ustedes me van a decir, ¿cuándo precoz? ¿Cuando diagnostico la enfermedad crónica? Sí, cuando diagnostico la enfermedad crónica es cuando es conveniente ya que el paciente y su contexto vayan teniendo contacto con el equipo de de atención paliativa para ir informándolos. De esta manera, al ir informando sobre cuál es la enfermedad que padece, cuál es su progresión esperada, y al ir estudiando este equipo todas las características que hacen único a cada paciente, se va a poder planificar e ir tomando, previendo, mejor dicho, decisiones ante situaciones puntuales que pueden desencadenarse en la etapa final ya de la enfermedad. Bueno, con este gráfico les quiero mostrar cómo era antes la visión de la medicina paliativa y cómo es ahora. Antes,
tenía, como ven aquí en este primer cuadradito el que dice A, una atención dicotómica. ¿Qué quiere decir dicotómica? Decían tardía. ¿Por qué tardía? Porque antes el equipo de atención paliativa, vamos a decir genéricamente de medicina paliativa, aparecía en esta etapa, en la etapa final de la enfermedad. Es decir, miren aquí cuando está el hombrecito caminando al inicio de la filmina, aquí es cuando al paciente se le diagnostica la enfermedad crónica. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, a ver algo que les sea práctico, una enfermedad, una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Cualquiera de las enfermedades cardiovasculares. El paciente está en esta etapa, comienza el tratamiento, por las mismas enfermedades cardiovasculares, va teniendo compromisos de otros órganos, por más que haga bien un tratamiento, que en la evolución misma de la enfermedad y en los factores predisponentes de este paciente va haciendo que se vaya alterando su calidad de vida, limitando su funcionalidad. Como pueden ver, va progresando a depender de otros por las alteraciones de sus otros órganos producidos a consecuencia de la enfermedad cardiovascular, para ponerles un ejemplo. Y es cuando se encuentra en una situación en donde la enfermedad ha evolucionado de tal manera que depende el 100% de otras personas, es aquí donde anteriormente se llamaba recién a la medicina paliativa a intervenir. En cambio, ahora en los últimos tiempos, lo que se busca es que la persona enferma y su contexto, como ven en la filmina B, pase a entrar en contacto de manera temprana con el equipo de la medicina paliativa para recibir toda la información necesaria y suficiente, ir dando a conocer cuáles son sus valores, sus propios proyectos de vida, sus intereses, qué aceptaría, qué no aceptaría en algún momento puntual que pueda tener esta enfermedad. Entonces, como ustedes ven desde aquí, desde que empiezan las enfermedades, recién están comenzando sus complicaciones, desde ahí en adelante es cuando aparece la medicina paliativa. Pero ahora que aparezca la medicina paliativa, ¿quiere decir que desaparece la medicina curativa? En absoluto, se complementan. Recuerden que no son excluyentes, ¿sí? Aquí teníamos el gráfico más adecuado. Cuando nosotros detectamos un paciente con una determinada enfermedad, comenzamos a aplicar el tratamiento curativo, pero miren desde dónde empezaba lo vinculado con la medicina paliativa. Desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Cuando recién comenzamos, más precoz la detección, mayormente aplicamos las terapias que tengan una intención curativa. A medida que va progresando la enfermedad, esa atención curativa no desaparece, pero disminuye. ¿Y quién prevalece? Todo lo inherente a los cuidados o a la atención paliativa. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Me da la sensación que la persona Alfredo voy volando. Bien. Bien, como ven, en nuestro progreso en la medicina paliativa, nos vamos centrando claramente en las necesidades de la persona enferma y no solamente en la atención de su enfermedad de base. ¿Qué importancia tiene la medicina paliativa? Perdón. La medicina paliativa no significa un rechazar la muerte, no significa un posponer la muerte, no significa acortar el proceso de muerte. La medicina paliativa, desde, llámese cuidados paliativos o atención paliativa, afirma la vida y reconoce que el morir es un proceso. Eso que quede en claro. Reconoce que el morir es un proceso. Es más, recuerden que, si bien tiene más de 60 años en aplicación, surge en una situación en donde la medicina paliativa busca hacer, digamos,
un frente a esa medicina que comenzaba a ser altamente tecnificada. Hay una filósofa que es Alina Bornowska. Esta filósofa trabajaba de voluntaria en un hospicio que atendía a personas en etapa terminal. Y ella nos vuelca una contrastación entre el ethos vinculado a la curación con el ethos vinculado a la atención. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan qué era ethos? El ethos. ¿Cómo, profe? ¿Se acuerdan qué era el ethos? Sería algo que nosotros moldeamos a través de nuestra historia, de nuestras experiencias de vida. A ver, Es una ¿quién más? predisposición a hacer las cosas de determinada manera, basándonos en las experiencias que hemos tenido en base, o sea, a nuestra forma de hacer esas cosas de esa determinada forma, que hemos ido moldeando a partir de experiencias y sucesos con los que nos hemos encontrado, además del contexto en el que nos encontramos también. Una forma de ser. Una forma de ser. Bueno. Se han olvidado rápido de relación médico-uno. Sí. El ethos, esta filósofa, lo plantea, más allá de lo que ustedes van a repasar que ha dado el profe Marcelo, lo plantea como una constelación, vamos a decir así, una constelación de valores que posee cada persona. Pero en el caso nuestro, el ethos de la curación y de la atención se vincula a los valores que se relacionan con la praxis de la curación y la praxis de la atención. En cuanto al ethos de la curación, ella lo ejemplifica o lo compara, mejor dicho, con el ethos vinculado en el servicio militar. Bueno, no en el servicio militar, en las guerras. Porque en este ethos de la guerra, que ella al de la curación le dice lo de la guerra, que incluye las virtudes militares, significa que sí o sí hay que intervenir, sí o sí hay que luchar porque esto hay que ganar. Entonces la enfermedad es vista como una batalla o una guerra que hay que ganar, entonces hay que intervenir con todo. Y en este ethos de la curación, quien gobierna es el militar mayor. ¿Y quién sería el militar mayor en esta guerra contra la enfermedad? El médico. En cambio, cuando ella plantea un ethos de la atención, este ethos de la atención ya queda mucho más claro con la praxis médica, porque ella enfatiza que el ethos de la atención se logra a través de la solidaridad que hay entre el equipo de salud, el paciente y su entorno. Toma como un valor central, mientras la anterior era lo importante es ganarle al enemigo, el enemigo es la enfermedad. Aquí lo que ella centra en el ethos de la atención, que el valor central lo tiene la dignidad. ¿De quién? Del paciente. Y aquí, ¿quién comanda? ¿Quién es el jefe? El paciente. El paciente es el jefe de su propia vida. Él decide sobre su propia vida. En el ethos de la curación sobre la vida del paciente decidía el médico. En el ethos de la atención, el mismo paciente es quien decide. Que esto es lo que busca toda la medicina paliativa, que se respete la autonomía, la dignidad y la calidad de vida del paciente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, repasando, estos son los objetivos de los cuidados paliativos. Disculpen. Cuidados paliativos y atención paliativa. ¿Sí? O sea, vamos a decir en general de la medicina paliativa. ¿Qué es lo que se busca con todo este trabajo en equipo que tiene como unidad principal al paciente y a su familia? Se busca proporcionar el alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes. Ven que al poner este objetivo
La paliatividad no se desprende tanto de lo vinculado con el manejo de medicación. Se sigue usando medicación, nada más que no con un objetivo de curación. Los otros objetivos de la medicina paliativa son reafirmar la vida y la calidad de la misma, abordar la muerte, como veníamos diciendo, como un proceso normal en el desarrollo de la vida en su totalidad, no acelerar ni aplazar la muerte, integrar las aristas psicológicas, espirituales, con la parte física del enfermo, ofrecer el sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta el momento de su muerte, emplear un enfoque de equipo para poder responder a las necesidades que tengan tanto el paciente como su familia. ¿Y qué necesidades puede tener la familia? Recordemos algo, la medicina paliativa no acaba su obrar cuando el paciente fallece. La medicina paliativa continúa atendiendo a su entorno, a sus cuidadores, a su familia, incluso en el proceso de duelo. ¿Sí? Eso no nos olvidemos. Y otro objetivo de la medicina paliativa es mejorar la calidad de vida e influir positivamente en el curso de la enfermedad. Pero retomemos a palabras previas. Cuando decíamos influir positivamente, no significa el ensañamiento, o sea, no significa prolongar la agonía del paciente bajo ningún aspecto, sino obrar de manera tal que se disminuya la probabilidad de aparición de comorbilidades o de riesgos mayores a los que la enfermedad misma ya ocasionaría en el paciente. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de los principios y de los valores que participan en esta medicina paliativa. Por un lado tenemos el principio de inviolabilidad de la vida humana y el deber de respetar la vida y la muerte de la persona enferma. En segundo lugar tenemos el principio de proporcionalidad terapéutica. Luego tenemos el deber de no abandonar al paciente y a su familia. La virtud de la veracidad en la comunicación de malas noticias. Y por último, el principio del doble efecto, tanto para el tratamiento para el dolor extremo como para la sedación paliativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esperen, recupero la voz y seguimos. Cuando hablamos de inviolabilidad de la vida humana y el deber de respetar la vida y la muerte de la persona enferma, los expertos en cuidados paliativos que han colaborado con la Organización Mundial de la Salud han planteado uno de los objetivos claves de la medicina paliativa, que es afirmar la vida y considerar la muerte como un proceso normal. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que nunca se debe acelerar ni se debe posponer de manera voluntaria la muerte. De hecho, ustedes recuerden, en el juramento hipocrático, el médico tiene prohibido ocasionar la muerte del paciente. O sea, ocasionar la muerte de manera voluntaria. Por lo tanto, desde el juramento hipocrático y desde el mismo ethos, los mismos valores que se transmiten desde los cuidados paliativos, se va en contra de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. ¿Por qué? Porque cuando se enuncia un derecho a morir con dignidad, no quiere decir, o sea, no es sinónimo que el paciente tenga derecho a poner fin a su vida. ¿Sí? Sino más bien la medicina paliativa lo que plantea al decir morir con dignidad significa que tiene el derecho a recibir toda la asistencia solidaria o cooperativa necesaria para una buena calidad de vida en este proceso final de su existencia terrenal.
¿Sí? O sea, miren con claridad, medicina paliativa se opone, o sea, cuidados paliativos se opone a todo lo que tenga que ver con la eutanasia y suicidio médicamente asistido. Luego tenemos el principio de la proporcionalidad terapéutica en cuanto a las decisiones que nos llevan a limitar nuestro esfuerzo terapéutico. Nosotros, como profesionales médicos, tenemos la obligación moral de implementar solo aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación de proporción entre el medio empleado y el resultado previsible. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a aplicar grandes intervenciones, quiere decir que lo que nosotros esperamos obtener son grandes resultados positivos. Entonces nosotros, para poder valorar si la intervención que estamos por hacer o la intervención que vamos a dejar de hacer, ¿sí?, guarda relación con una proporcionalidad terapéutica, es decir, si la vamos a juzgar de esta proporcionalidad, nosotros tenemos que tener en cuenta estos criterios. Si lo que vamos a hacer o vamos a interrumpir o decidimos no hacer en el paciente que está en una etapa terminal, si es útil para él o no. Vamos a valorar los riesgos y los beneficios, si nuestra acción conlleva más riesgos o conlleva más beneficios. ¿Cuál es el impacto? El impacto que tiene en la evolución global del paciente nuestra acción o nuestra omisión. Y cuando nos referimos al impacto global, nos referimos no solo a su sobrevida, ¿sí?, sino también a cómo se ve influenciada la calidad de vida del paciente con lo que nosotros vamos a hacer o vamos a omitir hacer en estas decisiones de abordaje interdisciplinario, ¿sí? Luego tenemos que ponderar los costos, pero los costos en un sentido amplio. Significa que si nosotros proponemos en un paciente que tiene una enfermedad crónica avanzada, en una etapa terminal, proponemos una X medida terapéutica, una X droga de tratamiento, tenemos que tener en cuenta no solo su costo económico, sino lo que implica psicológicamente para el paciente la intervención que nosotros vamos a hacer, lo que implica moralmente, hay que tener en cuenta sus valores, si está atento, lo que nosotros planteamos hacer o dejar de hacer está de acuerdo a los valores del paciente, qué carga emocional y física le ocasiona lo que nosotros planteamos hacer o dejar de hacer. Luego, en el caso que lo que estamos valorando sea alguna intervención, o sea, no una omisión, sino algo que vamos a accionar, tenemos que ver si lo que proponemos está disponible hoy, ahora, en el contexto actual, es accesible al paciente. Y luego, como les había dicho, tenemos que evaluar las circunstancias concretas de la persona enferma. ¿Cuáles son las circunstancias concretas? Remarcamos los valores y deseos, los planes de vida, lo que hubiera querido el paciente en caso de que ahora se encuentre incompetente. Bien, para que ustedes tengan un ejemplo, a ver si les sirve. Si nosotros planteamos aplicar una droga altamente costosa, ¿sí?, altamente costosa, que pensamos que de algún modo mejoraría, supongamos, la ventilación, la mecánica ventilatoria del paciente, pero solo mejoraríamos la mecánica ventilatoria, pero con esta droga el resto de la calidad de vida del paciente empeoraría, entonces es algo desproporcional lo que nosotros ofrecemos.
O a ver, otro ejemplo, ¿de qué nos Profe. sirve ver? Sí, perdón. Yo tengo una pregunta. Sí. Si en los cuidados paliativos no están de acuerdo con la eutanasia y el paciente hubiera querido la eutanasia, ¿qué sería lo correcto hacer en Se ese abordan momento? los cuidados paliativos hasta que el paciente decida la eutanasia. Cuando el paciente, a ver, ningún paciente está obligado a aceptar ningún tratamiento. ¿Sí? Porque cuando hablamos de esto de proporcionalidad terapéutica, les he mencionado el término limitación de esfuerzos terapéuticos. Y también hay algo que tiene que ver aquí con los pacientes, cuando hablamos de limitar los esfuerzos, es respetar también lo que el paciente no acepta. O sea, el paciente está en su total derecho de rechazar todo tipo de intervención. Recuerden la ley de los derechos del paciente. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si, supongamos, estuviera aprobado para la eutanasia y el paciente ha comenzado, ha aceptado hacer un plan de medicina paliativa, se encuentra en pleno proceso de atención paliativa y él mismo decide la eutanasia, bueno, el médico obrará conforme a su plan. ¿Sí? Si el paciente no quisiera realizar ningún tipo de medicina paliativa y va directamente a la eutanasia, aquí vamos de vuelta a todos los conceptos y condiciones que habíamos hablado en la clase anterior vinculados con la eutanasia para ver si se acepta o no. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. ¿He sido clara o me he ido por los números? No, sí, yo sí la he entendido. Bien. Luego tenemos el deber moral de no abandonar al paciente y a su familia. Este deber nosotros, se nos presenta en todo momento, pero cuando se nos pone más en juego, usted ha visto que por ahí uno va a intervenir, propone un plan terapéutico o un abordaje integral y el paciente, como les acabo de decir, rechaza todo tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué hace el médico? ¿Debe dar media vuelta e irse? No. Acuérdense esa frase que decía, que no me acuerdo quiénes son los autores del siglo XIX que la enuncian, que el médico debe curar a veces y consolar y acompañar siempre. Y esto se debe justamente a esto, a este deber moral de no abandonar al paciente y a su familia, aun cuando ellos rechacen tratamiento. Rechazan tratamiento, pero no rechazan acompañamiento. ¿Sí? Entonces, por más que no acepte que se le haga alguna droga o que se le realice alguna cirugía, por más que el paciente no lo acepte, lo que debemos hacer nosotros es acompañarlo siempre. Es más, se ha observado que en esta postura de acompañamiento que se hace a través de todo este equipo con el paciente y su entorno, y es un acompañamiento continuo, muchos de los pacientes llegan a cambiar su postura y a aceptar algún tipo de paliatividad para mejorar su calidad de vida. Entonces esto del acompañar, este vínculo empático con el paciente, tiene en ocasiones algún beneficio también, como esto que les digo de poder revertir su postura. Aunque la intención real nuestra al acompañarlo no es que revierta su postura, sino más bien acompañar, como bien dice, de no abandonar. Pero, como les digo, puede darse situaciones en donde el paciente acepte en algún momento mejorar su calidad de vida. Luego tenemos que respetar la virtud de la veracidad en la comunicación de malas noticias. Como ustedes bien saben, ¿se acuerdan? Comunicación de malas noticias. La veracidad es el fundamento de la confianza que existe en la relación, sobre todo médico-paciente. Nosotros tenemos nuestra obligación moral de comunicar la verdad tanto al paciente como a su familia,
porque esto genera y fortalece la confianza que necesitamos para que se establezca una buena alianza terapéutica. ¿Sí? Y esto de manejarnos con la verdad, va a facilitar que el paciente participe de manera activa en la toma de decisiones. Sí, podemos decir que hay ocasiones en las que, unidos por un vínculo de conspiración del silencio, vamos a decirlo, el equipo sanitario con sus familiares, ocultamos alguna verdad al paciente, porque pensamos que le hacemos un bien. A ver, esta conspiración del silencio debe tener su fecha de vencimiento. O sea, en algún momento hay que pasar a decirle la verdad. ¿Por qué? Porque en esta conspiración nosotros podemos provocar una grave injusticia, que es privar al paciente del derecho que tiene a ejercer responsablemente su libertad, el ejercicio de su autonomía, sobre todo en esta etapa de su vida. Por ejemplo, lo más frecuente cuando hablamos de conspirar, la conspiración del silencio, se da cuando sabemos que el paciente ya está en una situación agónica. Entonces se le avisa a la familia y no se le avisa al paciente. ¿Y por qué es injusto? Porque a lo mejor el paciente, ¿sí?, en ejercicio de su autonomía, hubiera querido decidir en qué lugar lo encuentre el fin de su vida. A lo mejor él no quiere estar internado, él quiere estar en un domicilio, o él quiere, como acaba de preguntar una de las compañeras, está en una situación de agonía, a lo mejor él hubiera querido que se le suspendan todas las intervenciones médicas que se están realizando, y como no se le ha preguntado a él, estamos en una conspiración de silencio, nosotros lo seguimos haciendo, nosotros desestimamos su autonomía. Entonces esa conspiración del silencio no es moralmente apropiada. En algún momento esa conspiración debe concluir y el paciente manejar siempre la verdad. Ahora, como ha visto en el proceso de consentimiento, puede haber situaciones en donde vamos a tener un cierto privilegio de omitir por ahora decirle la verdad al paciente. Decimos omitir por ahora no le decimos, pero sí sabemos nosotros, francamente, estamos dispuestos a decirle la verdad cuando pase una determinada etapa. ¿En qué situación es que nosotros vamos a tener ese privilegio de ocultar la verdad transitoriamente? En los casos, por ejemplo, de pacientes que tengan una depresión severa y esta depresión todavía no está siendo adecuadamente manejada. Cuando ya es adecuadamente manejada, nosotros trabajamos en equipo interdisciplinario con el apoyo de la familia y comunicamos la verdad al paciente. Y luego tenemos el principio del doble efecto. Doble efecto, tanto para el manejo del dolor intenso, como el doble efecto, el principio del doble efecto, en las situaciones de sedación. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué quiere decir el principio de doble efecto? Vamos a poner el ejemplo más concreto, que es el manejo del dolor. Cuando el paciente está con una enfermedad ya avanzada, en una etapa terminal, muchas de estas enfermedades cursan con un dolor intenso, que nos obliga a recurrir a ciertas drogas cuyos efectos colaterales importantes, ¿sí?, los más importantes, pueden ser graves. ¿A qué efectos nos referimos? Por ejemplo, a la depresión respiratoria, a la reducción brusca de la presión arterial, a la alteración del estado de vigilia del paciente. Entonces, cuando tenemos un paciente con un dolor intenso, que con las drogas habituales, con los medios habituales, no hemos podido calmar ese dolor, y nos vemos en la situación de aplicar drogas ya en sus más altos niveles, drogas que concretamente nos van a hacer temer sus efectos adversos puedan acelerar la muerte, nosotros aquí tenemos que aplicar el principio de doble efecto. ¿Qué quiere decir? Este principio nos señala condiciones que deben cumplirse para que un acto
que nosotros en este caso nos estamos obligando a hacerlo, puede tener, así como tiene efectos buenos de reparar el dolor o de aliviar el dolor, tiene efectos malos y que hace que sea dudoso si es moralmente aceptado o no. Entonces, para que una acción sea moralmente aceptada, tiene que ser en sí misma buena. El efecto malo que ocasione, o sea, el previsible, no tiene que ser directamente lo que nosotros queremos. ¿Sí? Que el efecto bueno de nuestra acción no venga a consecuencia de que suceda el efecto malo. Y que el bien buscado por nosotros con nuestra acción, sea proporcionado al eventual daño producido. Entonces, ¿qué queremos decir? Que si nosotros lo que buscamos es a dar un tratamiento con analgésicos, por ejemplo con opioides, en altas dosis, vemos que lo que buscamos directamente, nuestra intención, ¿sí? Nuestra intención es buena, buscamos aliviar el dolor. Entonces buscamos un efecto bueno, habiendo agotado obviamente otro tipo de terapia, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esto es éticamente aprobable siempre y cuando nuestra intención no sea ocasionarle una depresión respiratoria al paciente. Nuestra intención es aliviar el dolor. Esa es nuestra intención y es el efecto bueno. No es nuestra intención que suceda la depresión respiratoria. ¿Estamos? Y aquí hay algo que hay que tener muy en cuenta. Que nosotros por ahí nos cuestionamos mucho si aplicar los opioides en altas dosis por todas estas consecuencias que puede haber. Hay algo cierto, que para que estos efectos, como son la depresión respiratoria, las alteraciones de conciencia, la pérdida brusca de presión arterial, sucedan, en muchas ocasiones sucede esto porque se administran en dosis inadecuadas. ¿Bien? Entonces nosotros eso también tenemos que desmitificar. Para que estos efectos malos sucedan, muchas veces se vincula con la dosis mal administrada o mal indicada. Entonces, si nosotros valoramos y vemos necesario aplicar los opioides en altas dosis y estando el paciente bajo tratamiento, el paciente muere, la muerte no es el efecto malo que tiene el opioide. Porque si el opioide está dado en la dosis adecuada, bajo la supervisión pertinente, la muerte que se desencadena, viene por evolución natural de la enfermedad y no por el tratamiento que se ha dado. ¿Sí? Si nosotros vamos a dar un tratamiento sabiendo que esto, sí o sí, de este modo que lo damos, ocasiona la muerte, faltamos al principio de doble efecto. ¿Sí? O sea, no tenemos en cuenta la valoración del principio de doble efecto. ¿Va claro? Sí, profe. Se me han dormido, enmudecido Sí, profe. todos. Bueno. Repasando, dentro de los objetivos de los cuidados paliativos, estábamos proporcionar el alivio del dolor, los síntomas angustiantes, reafirmar la vida, la calidad de vida, abordar la muerte como un proceso normal, no acelerar ni aplazar la muerte. Y aquí habíamos visto el principio del doble efecto ante las situaciones de dolor extremo y ante la sedación. Entonces, recordando cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos, vamos a enunciar ya, por último, lo vinculado con la sedación. La sedación forma parte de la medicina paliativa, forma parte de la medicina paliativa.
Cuando nosotros decimos, mencionamos la palabra sedación, esta se refiere a la administración que hacemos nosotros de fármacos con la intención de disminuir el nivel de conciencia del enfermo. Antes decíamos aliviar el dolor. En la sedación, nuestra intención es disminuir el nivel de conciencia del enfermo. ¿Con qué objetivo lo hacemos a la sedación? Con el objetivo de controlar todos los síntomas que nosotros llamamos en medicina paliativa los síntomas refractarios que tienen los pacientes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos síntomas refractarios? Son esos síntomas que nosotros, a pesar de haber aplicado todos los tratamientos disponibles, no logramos hacer que cedan. Específicamente esta sedación paliativa. ¿En qué casos se los aplica? En síntomas refractarios tales como la ansiedad o la angustia intensa, la disnea intensa, los trastornos de pánico, las convulsiones, los vómitos persistentes refractarios a los tratamientos y en aquellos pacientes, por ejemplo, con caquexia. Ahí aplicamos esa sedación paliativa, es decir, nosotros disminuimos el nivel de conciencia del paciente para poder, estando el paciente así sedado, poder controlar de mejor manera sus síntomas. Esta sedación paliativa que enunciamos puede ser superficial, es decir, que le va a permitir al paciente mantener comunicación con su entorno. O bien puede ser una sedación profunda, que es cuando llevamos al paciente a un estado de inconsciencia. Habitualmente la sedación paliativa suele ser un tipo de sedación que decimos intermitente o transitoria, si lo quieren entender de otro modo. Es decir, por un tiempo proponemos este tipo de sedación y luego lo sacamos al paciente del cuadro de sedación. Y por último está lo que conocemos como sedación, en la medicina paliativa conocemos como la sedación terminal. En este caso, al igual que la sedación paliativa, vamos a administrar fármacos para lograr disminuir el nivel de conciencia del paciente y así aliviar, de esta manera, ya no son solo los síntomas refractarios. En la sedación terminal lo que buscamos es aliviar el sufrimiento físico extremo o psicológico intenso que tiene el paciente y cuando no hay manera de aliviarlo de otra forma. ¿En qué se nos diferencia la sedación terminal de la sedación paliativa? Que en este caso, en la terminal, la conciencia se disminuye al límite tal que la sedación es profunda. Es decir, el paciente pasa a estar en estado de inconsciencia. Y también se diferencia de la paliativa en que aquí no es intermitente. Se propone la sedación terminal, habitualmente de manera irreversible y sobre todo en aquellos pacientes cuando se prevea su muerte muy próxima. ¿Qué quiere decir muy próxima? Horas, días o semanas, ¿sí? Pero algo que hay que dejar en claro es que en ambos casos, en ambos tipos de sedaciones, se aplica un consentimiento, el cual puede ser explícito, dado por el paciente, ¿sí? Dado por el paciente de manera directa, o bien puede ser un consentimiento delegado, es decir, por quien lo represente. Ahora ustedes me van a decir, ¿sedarlo de esta manera es lo mismo que la eutanasia? No, hay diferencias claves. Esperen un instante. Perdonen, hay diferencias claves. En la sedación, ya sea la sedación paliativa o la sedación terminal, hay una intención.
¿Y cuál es la intención que tiene el médico o el equipo sanitario? Aliviar el sufrimiento del paciente, aliviar los síntomas. En la eutanasia, la intención clara del médico es provocar la muerte del paciente a pedido de este para librarlo de sus sufrimientos. Entonces, en una se busca aliviar el sufrimiento y en la otra, claramente, poner fin a la vida del paciente. En cuanto al proceso, en ambas situaciones, tanto en sedación como en eutanasia, se obra siguiendo un consentimiento del paciente o de sus representantes. Nada más que en la sedación debe haber, y esto se enuncia en las historias clínicas siempre, una indicación clara de los fármacos y las dosis de estos que se ajustan al objetivo terapéutico propuesto. En la eutanasia, los fármacos se administran en las dosis que garantizan una muerte rápida, o sea, no hay ningún objetivo terapéutico, sino lo que garantiza la muerte rápida. En cambio, y por último, la última diferencia que atañe es en cuanto al resultado. En la sedación, el parámetro de éxito, vamos a decir que se puede enunciar, es el alivio del sufrimiento mediante distintas herramientas evaluativas que tienen los equipos paliativos, ¿sí? O sea, hay instrumentos para medir la evolución favorable o no del paciente a través de la sedación. En el caso que sea, por ejemplo, la sedación paliativa, y en la sedación terminal, el parámetro de éxito es también el alivio del sufrimiento, pero que nosotros lo vamos a ver porque el paciente deja de percibirlo y deja de alterar su existencia, su calidad de vida. Y en la eutanasia, el resultado, el parámetro de respuesta, que vamos a decir así entre comillas de éxito, es la muerte que se ocasiona de manera rápida e indolora en el paciente a pedido de este. Ni la eutanasia paliativa, chicos, ni la sedación paliativa, perdón, ni la sedación terminal son acciones que nos conlleven una eutanasia encubierta. Eso quiero que les quede bien en claro. Y siempre cuando hablemos de medicina paliativa tenemos que hacer énfasis en los objetivos centrales. ¿Cuáles son? El respeto a la dignidad, a la autonomía del paciente y al mantener una calidad de vida adecuada de este hasta la finalización de su existencia. Bien. Hasta aquí hemos llegado. No sé si han entendido, ¿tienen alguna pregunta? Buenas tardes. Qué bonito que es, profe. ¿Cómo se llama? La Lola. Yo pensaba que iba a decir qué bonito el power. Bueno. Profe, una pregunta. También. Gracias. Sí. Como ven, lo que hemos hecho hoy ha sido ampliar lo que ustedes ya hemos venido viendo en relación médico-paciente. Ahora hemos acentuado en principios y valores y conceptos, nuevos conceptos como es la sedación paliativa. ¿Sí? Sí, perdón, ¿quién estaba preguntando? Sí, si puedes repetir lo último que dijo de la sedación paliativa y la sedación terminal. Espérame, ¿en qué parte? Espérame un minuto. Perdonen. Perdón, Milagros, ¿qué última parte? ¿La diferencia entre la sedación paliativa con la sedación terminal o cuál parte? Sí, en esa, usted había dicho que no había que confundirlas con una eutanasia encubierta, ¿verdad? Y seguido a eso,
dijo que ahí la importancia radicaba en enfatizar los principios, valores y objetivos de los cuidados paliativos. Eso había dicho. Bien, muchas gracias. Sí, no, por favor, disculpen. Reforzando eso, cuando hablamos de todo lo que sea sedación, sea la sedación paliativa o la sedación terminal, en este proceso de medicina paliativa, no hay que confundirlo jamás con una eutanasia encubierta, ¿sí? Porque el objetivo es aliviar síntomas refractarios en una, aliviar el sufrimiento psicológico o físico extremos en la otra. Bien, en la eutanasia el objetivo es poner fin a la vida del paciente a pedido de este. Lo que sí también les pedía era que recuerden los objetivos siempre, los centrales que tiene la medicina paliativa, que son respetar la dignidad, la autonomía del paciente, porque todo nuestro obrar en la medicina paliativa debe tender a dar una calidad de vida óptima a una persona que presenta patologías oncológicas o enfermedades crónicas avanzadas que limitan su tiempo de vida. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted Sí. también recién cuando estaba terminando de hablar, que el paciente deja de percibirlo y a su existencia. ¿A eso se refería con la eutanasia o con la sedación paliativa? Con la eutanasia, ¿verdad? No sé si lo he anotado bien por eso. Deja de percibir su existencia, deja de percibir su dolor, su sufrimiento, con la sedación terminal. Ah, bien, bien, profe. Bien, muchas gracias. No de nada, porque Lo pasa... corrijo. Sí, corrige el machete. Lo que se acaba es, con la sedación, lo que se busca es eliminar el sufrimiento psicológico, ¿sí? O físico intenso. Con la eutanasia se busca finalizar la vida biológica, deja de existir el paciente. En la eutanasia deja de existir el paciente. En la sedación deja de percibir su sufrimiento. Bien, profe. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Profe, Sí. en estos lugares en donde está aprobado la eutanasia, Sí. ¿existen también estos cuidados paliativos Sí, disponibles? Sí, es más, hay lugares en donde se habla de la complementariedad entre cuidados paliativos y eutanasia. ¿Complementariedad en qué aspecto? Como en uno de los ejemplos que me he dicho en un momento con la pregunta de alguno de ustedes, que se da lugar a que antes de aceptar un pedido de eutanasia, el paciente tiene que haber tenido una experiencia con los cuidados paliativos, ¿sí? Y si luego de atravesar todo este proceso de paliatividad, aún así el paciente decide poner fin a su vida, hay lugares en donde se hace eso. Ahí recién se lo respeta. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Profes, algún aporte? Las he dejado mudas. Muy claro, Ceci, Claro. creo que está perfectamente delimitado, digamos, todo lo que realmente tienen que saber y lo que les va a ser útil. De hecho, después, bueno, el que quiera profundizar, pero me parece que ha estado perfecto cómo lo has manejado y cómo has hecho la filmina, los power. Muchas gracias. No creo en el día de hoy, pero seguramente ya mañana voy a subir bibliografía, que no es más que lo que acabo de hablar, un poquito más para que ustedes lo tengan por escrito y bien lo puedan repasar bien. Y entender un poquito Buenísimo, mejor. profe, muchas gracias. No, Bueno, profe, gracias. Estudien. Bueno, nos vemos entonces, nos desconectamos.
Muchas Muy gracias, bien, profe. profe, muchísimas Nos gracias. vemos, Gracias, profe. profe. Profe.